Bueno, vamos a ir empezando. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta sesión donde vamos a ver cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestros negocios cumpliendo con la ley. En esta ocasión vamos a hablar obviamente del reglamento de inteligencia artificial, pero si estamos hablando de aspectos legales, no solo vamos a hablar del reglamento de inteligencia artificial, con lo cual vamos a poder obtener una visión bastante más amplia. Avanzar, que es una sesión de 40 a 45 minutos de explicación, con lo cual va a ser una lectura general, una visión general de todos los aspectos legales que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar o desarrollar la inteligencia artificial para nuestro negocio, con lo cual, pues lógicamente pueden surgir muchas preguntas que dejaremos hacia el final de la sesión y si quedase alguna pendiente la resolveríamos por correo electrónico, podemos hacer una llamada, lo que sea preciso, ¿de acuerdo? A ver, entonces, bueno, me presento inicialmente. Yo soy Vanessa Alarcón Caparrós, abogada y socia del área de tecnología, media y telecomunicaciones y de propiedad intelectual de AGM. Me he incorporado este año en mayo, a finales de mayo, con lo cual, pues bueno, tener la oportunidad de presentar esta sesión de hoy, hablando de un tema tan candente, ¿no?, que nos preocupa tanto a todos, pues es de agradecer. También agradecer la asistencia y la inscripción, que ha sido bastante elevada, hecho que demuestra que genera bastante interés. Con lo cual, pues nada, encantada de poder estar aquí con vosotros, charlar un poco de las preocupaciones que derivan de la aplicación o el uso de la inteligencia artificial y vamos a ir empezando. ¿De qué vamos a hablar en la sesión de hoy? De los aspectos clave, lógicamente, sobre el reglamento de inteligencia artificial, de otras normativas que también tienen impacto en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial y de las cuales a veces no somos del todo conscientes, de una suerte de checklist a seguir antes de utilizar o desarrollar la inteligencia artificial, pero no solo incluso antes, sino durante la utilización de este tipo de herramientas y cuando ya las tenemos implementadas, pues también una serie de chequeos que conviene que llevemos a cabo. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos de buenas y malas prácticas del uso de la inteligencia artificial y establecer, bueno, analizar como mínimo una serie de consecuencias en función de lo que se haga y al final de todo, como os decía, pues estableceremos este turno de preguntas. Aparte de la parte legal, podríamos decir que también en el mercado podemos ver que existen diferentes preocupaciones con relación a la aplicación de la inteligencia artificial por parte de nuestras empresas. ¿Cuáles pueden ser? Lógicamente, si queremos utilizar la inteligencia artificial, lo que nos interesa es sacar provecho de las herramientas para ser más ágiles, eficaces y productivos. Al final, todos tenemos un negocio, queremos rentabilidad, queremos que la tecnología nos sirva para nuestro negocio, para mejorar y ofrecer mejores servicios, también ser más ágiles, poder facturar más en consecuencia. Otra preocupación que tenemos en el mercado tiene que ver con si quitará puestos de trabajo, es una preocupación social. Y luego también a quiénes va a afectar más, ¿no? ¿Por qué la inteligencia artificial afecta en el mercado y cómo afecta y a quiénes va a afectar más al final? Entonces, ¿qué retos supone la inteligencia artificial? ¿Qué más nos puede preocupar más allá de estas connotaciones o aspectos sociales que hemos visto, ¿no? Es cierto que nos puede preocupar todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales. Se habla mucho de privacidad, de la protección de datos, pero también cuando utilizamos este tipo de herramientas e incorporamos imágenes, trabajamos con imágenes, si hay imágenes de personas físicas, si hay imágenes de menores, aquí podemos afectar al derecho al honor de la imagen, con lo cual pues también es otro riesgo a tener en cuenta dentro de la ecuación. A veces, en función de lo que estemos llevando a cabo o de la herramienta que utilicemos, podríamos entrometernos en temas de salud u otros datos de categoría especial o sensible, como veremos.
También tenemos derechos de autor y temas de propiedad intelectual por el uso de contenidos, pues también nos puede llegar a preocupar, ¿no? Si nosotros desarrollamos la herramienta, si nosotros extraemos información aplicando inteligencia artificial y utilizamos contenidos, ojo, ¿no? Igual también tenemos que plantearnos el uso de los derechos de autor, ¿no? Qué connotaciones o consideraciones tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos también vinculado a todo esto el respeto de los derechos de propiedad industrial y marcas, que si bien en otros territorios la propiedad intelectual engloba todo, aquí tenemos la distinción entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Quizás también en función del tipo de proyecto que estemos desarrollando o que queramos llevar a cabo, nos puede preocupar todo el tema del know-how, de esta protección, de la parte de secretos industriales. Entonces, son otros aspectos que hay que considerar, son otros retos que supone la aplicación de la inteligencia artificial. Y obviamente, detrás de toda plataforma, también tenemos que analizar pues, las medidas de seguridad que aplican esas plataformas, ¿no? El tipo de plataforma, información que recoge, para qué la recoge, dónde se almacena. Obviamente, como veremos, es un punto de vista de protección de datos, pero no solo esto, ¿no? Imaginad que tenéis una plataforma que no tiene ciertos mecanismos de seguridad y eso provoca una brecha de seguridad que va más allá de la protección de datos. Bueno, pues este tipo de cuestiones quizás nos las tenemos que plantear también. Luego tenemos también todo el debate relacionado con la ética y aspectos más sociales, como los retos de pues las problemáticas de bias, ¿no? De sesgos, de problemáticas de la inteligencia artificial porque no se contemplan ciertos elementos o hay discriminación en función de la tecnología que se aplica, de cómo está desarrollada, veremos, ¿no? Y otra preocupación que ponemos encima de la mesa, otro reto a superar, pues tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Con el qué se utiliza o el cómo se utiliza la tecnología y qué consume a efectos de sostenibilidad y ecología, ¿no? Y esto lo podemos vincular a veces también con la responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Bueno, vayamos entrando en materia. Por un lado, como os decía, vamos a hablar de los aspectos claves sobre el reglamento de inteligencia artificial y luego hablaremos también de otras leyes que hemos mencionado ahora, pero vamos a entrar un poquito más en detalle para que veáis las dimensiones de lo que puede afectar a la inteligencia artificial. No os agobiéis, es algo que es bastante extenso en función de la naturaleza de la plataforma que utilicemos o que queramos desarrollar, pues va a cobrar mayor o menor dimensión. Bueno, vamos viendo conforme vayamos avanzando en la sesión de hoy. Bueno, tenemos el panorama normativo respecto de la inteligencia artificial, que ha tardado un tiempo, pero al final llegó, ¿no? Podríamos decir que la Unión Europea ha sido la pionera a la hora de regular el reglamento de inteligencia artificial. Ha entrado en vigor el pasado 1 de agosto, se hace nada, y sobre todo uno de los aspectos clave de este reglamento de inteligencia artificial es que regula los tipos de riesgo que contienen o que conllevan estas soluciones de inteligencia artificial. Si bien es una novedad y podríamos decir que somos pioneros, ya hay otros países que están desarrollando normativa. Por ejemplo, el otro día leía pues, que en California se está también desarrollando la AI Act, ¿no? Que también tiene por objetivo controlar ciertos aspectos del uso de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles serían los datos claves sobre esta regulación? Al final, los objetivos de esta normativa es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en la Unión Europea, como os decía también antes, ¿no? Sean seguros, pero al mismo tiempo respeten los derechos fundamentales y los valores europeos. Obviamente, el objetivo es fomentar la innovación, pero de forma compatible a los derechos fundamentales. Aquí hay mucho debate a nivel de diferentes estados, porque hay gente que considera que la regulación europea, ¿no? Sobre todo de fuera de la Unión Europea, es stopper, no permite avanzar, mientras que en otros países se promueve más el desarrollar más y a lo mejor no controlar o poner tantos límites al desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Luego nos encontramos también con cuestiones que a veces son más espinosas,
que tienen que ver relacionado con el cómo regular los modelos de inteligencia artificial de propósito general, en temas de IA generativa, modelos más funcionales como ChatGPT, sistemas de vigilancia biométrica. En particular se está debatiendo mucho con el tema del reconocimiento facial. Y luego también otro aspecto importante es que ya lo tenemos aprobado, entonces a partir de 6 meses desde que entró en vigor, que fue el 1 de agosto, como os decía, tenemos que empiezan a operar las prohibiciones de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial. Y en 12 meses pues aplicarían los requisitos de los sistemas de inteligencia generativa que ahora veremos. Como os decía, los niveles de riesgo del reglamento de inteligencia artificial clasifican el tipo de tecnología utilizada en función de si es inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial directamente prohibida o inaceptable por el tipo de servicios o productos que se quieren comercializar y que contemplan ciertos parámetros. Luego tenemos elementos o productos de inteligencia artificial que se consideran de high risk, ¿no? de elevado riesgo, donde hay que aplicar una serie de medidas adicionales. Luego tenemos escenarios de inteligencia artificial donde el riesgo es limitado y hay menos control, menos necesidad de cumplir con ciertos aspectos. Y luego tenemos ejemplos de inteligencia artificial donde el riesgo es mínimo. Podríamos decir que es bastante parecido al escenario del Reglamento de Protección de Datos, donde sí que se establece, por ejemplo, una categorización de datos de carácter sensible que conllevan la aplicación de medidas de seguridad pues, más elevadas y luego el resto. Aquí, en este caso, tenemos 4 categorías. Si nos referimos a la antigua normativa de protección de datos, ahí había 3 categorías, por ejemplo, que también en función de la naturaleza del dato, pues aplicábamos más o menos medidas. Para nosotros, que llevamos un tiempo ya trabajando en todo esto, no es nuevo, es bastante equiparable con diferencias, ¿no? ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? Pues que a finales de 2024, principios de 2025, como os decía, las prohibiciones de la IA aplicarán. En primavera el reglamento tendrá efectos por completo, en primavera de 2026, y entre medio, a mediados de 2025, como veremos, algunas obligaciones de esta inteligencia artificial generativa aplicarán. Luego, dentro de los sistemas de inteligencia artificial prohibidos, tenemos pues, el uso de herramientas de inteligencia artificial que lo que realizan son categorizaciones biométricas. Por ejemplo, clasificar la información de las personas en función de creencias políticas, religiosas, filosóficas o por orientación sexual o raza. Esto, lógicamente, pues está prohibido. ¿Por qué se prohíbe? Porque quizás sí que existían herramientas que se dedicaban a llevar a cabo esto, con lo cual excede de los límites a los derechos humanos, seguramente, muchas de estas tecnologías o del uso que se da de esta tecnología, con lo cual es necesario regularlo y controlarlo, ¿no? Tenemos también como sistema de IA prohibido pues, sistemas para expandir o crear bases de datos faciales captando datos de forma indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales y televisión. El reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas que se empezaba a dar, con lo cual se dijo ojo con estas situaciones. Luego nos encontramos con herramientas que pueden aplicar inteligencia artificial para hacer social scoring, es decir, en función de diferentes categorías o de naturaleza de las personas o características, los puntuamos mejor o peor para, por ejemplo, obtener un crédito bancario o para obtener un puesto de trabajo. Esto no está permitido, ¿de acuerdo? Luego tenemos sistemas que manipulan el comportamiento humano, que pueden conllevar el condicionar en función de la información que se facilita al usuario que utiliza esta herramienta, pues nos podrían llevar a llevar a cabo ciertas acciones, con lo cual pues nos estarían manipulando. Y luego tendríamos la IA también usada para explotar las vulnerabilidades de las personas, por ejemplo, por su edad o situación social o económica,
pues nos podríamos encontrar con este tipo de soluciones. De hecho, se han dado casos, por ejemplo, de uso de inteligencia artificial que recopila datos de niñas, de menores y las desnudan. Entonces, lógicamente, este tipo de productos o servicios deben estar prohibidos. Van en contra de cualquier aspecto legal y de derecho fundamental existente hoy en día, ¿no? Otros elementos o sistemas de inteligencia artificial prohibida tendrían que ver con la vigilancia biométrica, por ejemplo, sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real, en espacios públicos, más localización concreta. Esto estaría muy acotado a las fuerzas del orden y de manera muy controlada, muy acotada y limitada con la adopción de determinadas salvaguardias, ¿no? Por ejemplo, una autorización judicial, una lista de crímenes restrictivas. Se trata de supuestos muy concretos, es decir, no cualquier empresa puede llevar a cabo este tipo de soluciones, ¿no? Ni utilizarlas ni ejecutarlas. También para búsqueda de víctimas de secuestro, tráfico humano, explotación sexual, para prevención de amenaza terrorista genuina, previsible o presente. Bueno, esto está muy acotado a supuestos muy específicos donde podrían utilizarse, pero por regla general el resto estaría prohibido, ¿no? Y en ocasiones se permitiría un uso a posteriori, ¿no? Para búsqueda de personas consideradas pues que han sido condenadas o sospechosas de haber cometido algún crimen y el uso de la inteligencia artificial para este tipo de supuestos. De todas maneras, esto va a conllevar seguramente un desarrollo adicional. Esto no es algo que, no, pues ya lo tenemos todo claro. No, hay que ver en qué se materializa, ¿no? Muchas veces de estas normativas más generales luego se van derivando diferentes leyes, también el territorio condiciona, con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a los elementos de elevado riesgo. Como os decía, no se prohíbe, pero sí que se establecen una serie de obligaciones que afectarán a los usuarios y también a estos proveedores de inteligencia artificial, incluido las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial solo para temas de uso interno, ¿no? Aquí tener claro que una organización puede ser tanto usuaria como proveedora de inteligencia artificial. A veces podemos ser proveedores por la subcontratación también de un producto de inteligencia artificial que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes, con lo cual somos proveedores de nuestro proveedor. Entonces, todo escenario hay que controlarlo, ¿no? Hay que analizarlo. Entonces, aquí a nivel de requisitos hay que determinar pues, cuáles son los riesgos que operan en este uso de esta inteligencia artificial, de estas soluciones, tener controles y sistemas de gestión de los mismos. Al final todo esto pues, pasa por un análisis de riesgos, una plasmación de cuáles son los riesgos y cómo los vamos a gestionar mediante procedimientos internos, documentos, medidas, parecido a lo que vendría a ser en temas de protección de datos. Tenemos que analizar también la calidad del dato, ¿no? Aquí vamos a tener que documentar o analizar qué tipo de datos necesitamos, verificar que el dato que estamos cogiendo es el que necesitamos y que no esté concurriendo con un riesgo de sesgo, como decíamos antes, ¿no? Que cumpla también con cuestiones éticas. Se va a exigir transparencia, se va a exigir que si bien se pueda utilizar esta inteligencia artificial, vamos a decir que parte de nuestros servicios, si es así, lo estamos llevando a cabo con inteligencia artificial y tiene que haber la posibilidad de una supervisión humana o control, cosa que también sucede con el Reglamento de Protección de Datos cuando estamos hablando de tratamientos automatizados, ¿no? Esto no es nuevo. Y luego se va a exigir pues, que este tipo de herramientas sean robustas, que sean seguras, que cumplan con unos criterios de calidad desde un punto de vista técnico, sobre todo, ¿no? También hay que tener en cuenta que los usuarios propiamente, cuando estamos ante este tipo de uso de herramientas, también somos responsables de utilizar la inteligencia artificial para unos fines concretos. Yo siempre hablo del sentido común, pues aplicar en la medida de lo posible sentido común.
El manejo de los datos con los que trabajamos también debe ser adecuado. Se va a requerir pues ciertos elementos de supervisión y de monitorización en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Porque conllevan un elevado riesgo para la sociedad, ¿no? Cuando las utilizamos. Entonces, en este tipo de herramientas, lógicamente hay que hacer un análisis de riesgos, como os decía. Entonces, lo que se recomienda o obliga en función del caso es llevar a cabo una evaluación de impacto, como sucedía también con el Reglamento de Protección de Datos, perdona que me repita, pero es que es bastante equiparable en muchas ocasiones. A partir de esta evaluación de impacto determinaríamos los riesgos y podríamos tomar estas medidas correctivas o minimizadoras de ese riesgo, y esto se traduce al final en tener pues, códigos del desarrollo que hemos llevado a cabo que acrediten pues, técnicamente los elementos que se han utilizado, la transparencia de lo que estamos haciendo a nivel de herramientas, qué herramientas estamos utilizando y para qué. Eso por un lado, desde un punto de vista más empresarial, y desde un punto de vista también empresarial, pero más interno, pues establecer códigos de buenas prácticas o uso de la inteligencia artificial para empleados, ¿no? Eh, Esto es necesario en el caso de que las empresas permitan el uso de este tipo de herramientas. Deberíamos articular, igual que tenemos articulado muchas veces toda la parte de protección de datos y buenas prácticas en ese sentido, pues buenas prácticas en el uso de la IA. Yo ya me extiendo y no solo sería el uso de la IA, sino el uso de la tecnología general, el uso de contenidos, qué contenidos utilizo, cómo los utilizo, tengo licencias. Todos estos escenarios son los que se tienen que plantear las empresas y nosotros aquí, por ejemplo, os podemos ofrecer asesoramiento en esta materia, ¿no? Luego tenemos el tema de la inteligencia artificial generativa, que también el reglamento impone una serie de obligaciones. Sobre todo aquí se habla de transparencia. Esto también es muy equiparable al reglamento de protección de datos, pero también a todo lo que tiene que ver con normativa de Digital Package a nivel europeo. Entonces, la transparencia es de cara a que el usuario sepa lo que está utilizando, de dónde viene y si está infringiendo algo por el hecho de utilizarlo o si lo quiere utilizar, qué precauciones debe tener en cuenta. Entonces, es importante indicar si un texto, una canción, una fotografía se ha generado a través de este tipo de herramientas. Garantizar que los sistemas utilizados cumplen los derechos de autor, ¿no? Bueno, veremos algún ejemplo. Y luego nos podemos encontrar con cuestiones más espinosas, debatidas, que se determinan pues, cuando podrían darse en función del contexto en que se utilicen, en función de lo que se haga, tendremos que analizarlo, ¿no? Y luego también se obliga a desarrolladores a cumplir con ciertas salvaguardias adicionales, pues por el tipo de complejidad del producto o de la tecnología que se está utilizando, la capacidad, la forma de llevarlo a cabo. Claro, por eso es importante llevar a cabo estos análisis de riesgos o evaluaciones de impacto en función de las dimensiones del proyecto que nos permitirán determinar el escenario de riesgos, la gestión de riesgos y cómo operar a partir de entonces, ¿no? Bueno, dentro del escenario del reglamento de inteligencia artificial, igual que sucede con otras normativas, en este caso nos encontramos con multas que en función de la infracción podrían variar entre 35 millones de euros o un 7% de la cifra de negocios o hasta 7,5 millones de euros o un 1,5 también de la cifra de negocios, ¿no? Bueno, son multas parecidas, bueno, salvando las distancias con el Reglamento de Protección de Datos, pero van en la línea de bastante importe, ¿no? Y condicionado a la cifra de negocios, como podéis ver. Bueno, hemos hablado un poco del escenario del Reglamento de Inteligencia Artificial. Hay otras normativas bastante importantes que hay que tener en cuenta. A nivel europeo y nacional tenemos el Reglamento General de Protección de Datos y sus propios principios, por ejemplo, el de proactividad o accountability, accuracy, que tiene que ver pues, con la proporcionalidad, con el uso de los datos de manera adecuada, la necesidad siempre de información clara y consentimiento por regla general, y luego a nivel nacional tendríamos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.
También tenemos el Digital Package que os comentaba antes, que se compone de la Digital Services Act y Digital Market Act, que tiene que ver con los operadores grandes, ¿no? Que operan en Europa y que prestan servicios online. Podemos hablar de plataformas de marketplace, podemos hablar de plataformas de contenidos, proveedores online. En función de la naturaleza de cada uno, estará sujeto a una serie de reglas u otras del Digital Package. Con lo cual, si utilizamos herramientas online de inteligencia artificial que ofrezcan servicios online, tampoco se puede obviar esta normativa, hay que tenerla en cuenta. Luego tenemos también el escenario del European Data Act a efectos de compartir datos, que también en función de lo que hagamos del proyecto que llevemos a cabo podría resultar de aplicación. Si lo que estamos ofreciendo con esta inteligencia artificial se ofrece de manera online, modelo de suscripción, se comercializa algún producto a través de inteligencia artificial generado y se comercializa online, vamos a tener que tener en cuenta esta normativa también. Vinculado con esto tenemos también la normativa de consumidores y usuarios y en función de la naturaleza pues podríamos hablar de sistemas de compliance, canal de denuncias en función del proyecto. También tenemos normativa vinculada con la propiedad intelectual, la ley de marcas, como os decía al principio, de ley de derecho al honor y a la propia imagen. Tenemos normativas de ciberseguridad como la NIS, la NIS 2, el Esquema Nacional de Seguridad, la Cyber Resilience Act que está en curso. Se está hablando también de la creación de un European Digital Wallet para tener como un identificador europeo de los usuarios con su información subida en la nube, se está desarrollando. Luego tenemos cambios de legislación penal o laboral que pudiera afectar en función del caso. Normativas propias del sector, como la IA, por ejemplo, aplicada de salud, pues aquí ojo con ley de autonomía del paciente, con la European Health Data Space, que también se ha aprobado. Temas de investigación, pues normativas específicas, los comités éticos de investigación. DORA, si estamos hablando de temas más bancarios. Ya veis que es un escenario bastante amplio, ¿no? Destacar que tenemos normativas e iniciativas a nivel nacional como la ENIA, ¿no? Que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene por objeto la existencia de una IA inclusiva, sostenible y centrada en el usuario. Tenemos también la existencia de la figura del Data Office y el Chief Data Officer. Se ha desarrollado y aprobado la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA, la Estrategia Cloud Europea. Tenemos normativas específicas pues que contribuyen a dinamizar el uso de la inteligencia artificial, como esta ayuda para temas de investigación, el sandbox. Luego hay normativas específicas pues, para el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo teniendo en cuenta ciertos parámetros y que no se cumpla con criterios de discriminación, en este caso pues, por parte de las administraciones públicas. Ya veis que el caldo de cultivo que tenemos es bastante amplio. Luego vamos a entrar en la materia que creo que os puede interesar más, de aspectos derivados de todas estas normativas que hemos analizado, pues cuál es el checklist antes de utilizar o desarrollar la inteligencia artificial, que sería lo más relevante que nos tendríamos que plantear, ¿no? Como os decía, este tipo de cuestiones o análisis nos lo tenemos que plantear de manera previa, pero también durante todo el proceso de nuestro proyecto utilizando inteligencia artificial y a posteriori, ¿no? Entonces, las cuestiones que nos tendríamos que plantear vendrían a ser más o menos las siguientes, ¿no? ¿Qué es lo que hago a través del uso de esta inteligencia artificial? ¿Qué servicios presto o tengo la intención de prestar? ¿Qué información recabo? En esta información que recabo, ¿hay datos de carácter personal o hay contenido que pueda estar sujeto a propiedad intelectual, por ejemplo? ¿De qué tipo? ¿Para qué quiero utilizar esta información? ¿Quiero utilizar los datos de salud de una base de datos desarrollada a través de algoritmos que aplican inteligencia artificial para ABC? Bueno, pues ¿para qué lo quiero hacer? Ver cuál es la base de legitimación para el uso de esta información, por ejemplo, si estamos hablando de protección de datos. Si hablamos de contenidos, también las licencias pertinentes de dónde vienen, ¿no?
por un lado, tengo lo que tengo que tener en cuenta de inicio y por otro lado, tengo que ver si lo protejo de alguna manera. Entonces, veo cómo tengo que implementar la protección de propiedad intelectual o de marcas, cómo proteger mi know-how de esa herramienta, de ese desarrollo, la parte de protección de datos. Tengo en cuenta o bien definidos los contratos que tienen que ver con todo esto, con colaboradores, con proveedores. Yo mismo, si desarrollo esta inteligencia artificial, tengo bien articulada la licencia del producto o la comercialización. Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y vinculado con esto, pues la pata ética que decíamos antes. Luego tendríamos que analizar cómo hago este desarrollo o cómo pongo en el mercado la aplicación de la tecnología, ¿no? ¿Por qué canales lo hago? ¿Con qué fórmulas? ¿Con qué líneas? ¿Qué estrategias sigo? Perdón, voy a beber agua porque... Eh, perdón, ¿qué herramientas utilizo? Si estas herramientas o lo que quiero hacer, por ejemplo, si no es mío o si es mío, cumple con los parámetros legales y o éticos, cumplo yo, como os decía, lo mismo, ¿no? Dentro del circuito de custodia de la información, ¿qué mecanismos de seguridad le aplico? Tengo alguna serie de protocolos internos, porque una cosa es la seguridad lógica informática y otra cuestión es cuando no podemos abarcar ni controlar todo desde un punto de vista técnico, tenemos que entrar a regular y protocolizar también, ¿no? Pues los contratos, todo el tema de cláusulas, herramientas en la nube, que tengan la licencia correspondiente, que sean seguras también desde el punto de vista de seguridad informática. ¿Se protegen de esta manera todos los activos como propiedad intelectual o como datos? Pues bueno, también lo tengo que tener en cuenta, ¿no? ¿Con quién lo comparto? ¿Con empleados, con usuarios, con prestadores de servicios o colaboradores, con terceros? ¿Para qué fin? ¿Con qué fin? ¿Me extralimito cuando hago algo en esa compartición? ¿Me lo he planteado siquiera si lo que hago es correcto, ¿no? Estas cuestiones también nos las tenemos que plantear, ¿no? Y dentro de este circuito de la prestación de servicios con el uso de la inteligencia artificial, también tenemos que ver pues cómo se acaba la prestación, si se procede a la eliminación, si hay circuitos previstos para ello, porque hay veces que custodiamos la información in eternum y esto desde un punto de vista de protección de datos no cumpliría, ¿no? Tienes que acotarlo a la prestación de servicio el tiempo necesario más temas de prescripciones legales. En temas de derechos lo mismo, tú puedes a lo mejor estar utilizando la propiedad intelectual de ciertas creaciones por un tiempo determinado, no in eternum, ¿no? Entonces estas cuestiones quizás nos las tendríamos que plantear. Si dejamos de lado este escenario de cuestiones generales y nos vamos al reglamento de inteligencia artificial, también a la hora de organizar el uso de la inteligencia artificial se establece un sistema de identificación de riesgos, por un lado, de la gestión de los riesgos, de las medidas que tienes que tener en cuenta también desde un punto de vista interno, de cómo articular estos protocolos y circuitos, y de cómo articular todo el tema de los proveedores, si cumplen con cuestiones de seguridad, si yo a la hora de ofrecer el servicio también cumplo con ciertas cuestiones de seguridad. Es un escenario pues, que nos corresponde a todos el ser responsables, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de lo que podríamos llevar a cabo desde el aspecto de la parte de protección de datos y el uso de la inteligencia artificial, tendría que ver con el concepto del privacy by default and by design, que tiene que ver con desde el diseño de algo que estoy llevando a cabo, que quiero llevar a cabo, me tengo que plantear ciertas cuestiones. Aquí lo normal es llevar a cabo un análisis de riesgos también, como veis, una evaluación de impacto o de PII, la adecuación de protocolos y medidas físicas, informáticas y documentales, que sería a continuación como sistema de gestión de riesgos y minimización de esos riesgos, y también la formalización de contratos, ¿no? Entonces, al final, en este tipo de escenarios, lo que tendríamos que valorar es si recojo los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo este desarrollo con la inteligencia artificial. ¿Cómo determino esto? ¿Qué riesgos tiene que yo recoja estos datos?
tiene algún riesgo, si no lo tiene, perfecto, pero si lo tiene, vamos a ver cómo minimizo las consecuencias de ese riesgo. ¿Cómo recojo esta información y de dónde vienen? ¿Dónde proceso o almaceno esa información? Si veis, es bastante parecido a lo que hemos hecho antes en el slide anterior. Si los comparto con terceros y, por lo tanto, estos terceros también me garantizan ciertas cuestiones de seguridad, ¿cómo hago esta compartición con estos terceros? También lo hago de manera segura en función de lo que estemos llevando a cabo, lógicamente. Y por un lado hemos hablado de la parte de protección de datos, por otro lado también tendríamos que analizar desde un punto de vista de propiedad intelectual, de quién es esa herramienta, ¿es nuestra o es de un tercero? Si es propia, analizar cómo la comercializo, la licencio o qué tipo de servicio ofrezco y cómo lo ofrezco. Y en este sentido, cómo regulo los derechos y obligaciones de lo que se puede hacer con esta herramienta. Permito la explotación de forma gratuita, tengo un modelo de suscripción, aplicamos royalties, son cuestiones que nos tenemos que plantear. Si es de un tercero, bueno, primero, he revisado los términos y condiciones para ver qué me permite y qué no. ¿Puedo utilizarlo para esos fines que se me indican? ¿Tengo que pagar por ello? Si me lo han hecho a medida, ¿he regulado con aquel los derechos y obligaciones que tengo al respecto? Por ejemplo, es para mí en exclusiva. Esto genera muchas veces conflicto. Pensamos que sí, luego es que no, nos han dado una licencia, tenemos permiso para utilizarlo, pero no somos los titulares de esos derechos. No podemos a lo mejor modificar ni alterar porque simplemente nos han dado la licencia de uso. ¿Está hecho con módulos o features que yo puedo utilizar o es de mi propiedad? Bueno, esto hay que analizarlo, ¿no? Y también otros problemas con los que nos podemos encontrar tienen que ver con qué sucede si durante este desarrollo falla algo en la ejecución. Se producen demoras o una vez entregado falla y tiene defectos. ¿Qué consecuencias les puedo pedir? Si lo tengo bien articulado en estos contratos o en estas licencias, pues minimizaremos los riesgos, ¿no? En el escenario de riesgos que planteábamos antes, estos aspectos también se tienen que tener en cuenta. Bueno, elementos claves del RIA. ¿Cómo determinar si mi herramienta está prohibida o es de alto riesgo? Lo que hemos dicho, inicialmente deberíamos hacer un análisis de riesgos, valorar también si confluye con las definiciones del reglamento y lo establecido en los anexos. Hay veces donde no vamos a estar en una situación de IA prohibida, pero sí que nos podemos encontrar con una de elevado riesgo. Entonces, en el anexo 3, por ejemplo, del reglamento, existe más detalle al respecto, ¿no? ¿Qué precauciones debo tener en cuenta? Pues en función de lo que haya analizado, del riesgo que tenga, vamos a tener que llevar a cabo una serie de acciones, protocolos, un plan de acción al final. ¿Qué aspectos relativos a diseño, programación, calidad, seguridad debo tener en cuenta? Pues aquí evaluamos la seguridad informática y evaluamos también los derechos afectados por la aplicación o desarrollo de esta inteligencia artificial. Importante, ¿cómo debo informar en mi herramienta de lo anterior? Obviamente tendría que ser a través de la licencia o términos y también sería muy interesante incorporarlo en documentos de marketing, catálogos de información de marketing relativa al producto o servicio. Si lo hacemos así, pues podemos acreditar esa transparencia que se nos pedía también al inicio, ¿no? Bueno, ejemplos prácticos. Tenemos, por ejemplo, que DALL-E pues es una herramienta de creación de contenidos visuales. Aquí se han ido quejando cada vez más los autores o los creadores porque no reciben nada a cambio. ¿Qué dice el copyright sobre la IA? Para proteger el autor o los autores, quizás tenemos que plantear el instalar algún tipo de herramienta que detecte duplicaciones y con eso podamos reclamar por los daños y perjuicios ocasionados potencialmente a través del uso de esta inteligencia artificial. Si vamos a lo que tiene que ver con el copyright propiamente, tenemos que tener en cuenta que los derechos de autor tienen que ver, obviamente, con la propiedad intelectual creada por el intelecto y el debate consiste en si una máquina puede ser generadora de creaciones desde un punto de vista intelectual,
o no. Entonces, tenemos este debate encima de la mesa. La propia WIPO de la Oficina de Propiedad Intelectual a nivel mundial tiene abierto el debate y es una cuestión que se está planteando, ¿no? Podemos discutirlo en las preguntas de después, pero sí que lo que dice la normativa es que la propiedad intelectual está generada por el intelecto del ser humano, ¿vale? Como apunte. Luego, si nosotros queremos utilizar imágenes y queremos o desarrollar imágenes y queremos protegerlas del uso de este tipo de herramientas, quizás una solución sería añadir algún sistema de rastreo, igual que lo hacen en temas de software, ¿no? Con el pirateo, o quizás plantear de esas creaciones que podemos llevar a cabo si somos pues, diseñadores de contenidos, pues al menos las suficientemente originales o las que nos han llevado a algún tipo de desarrollo adicional. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces tiene un coste adicional en desarrollo y económico que no todo el mundo se puede permitir. Bueno, aquí os ponía también la cuestión relacionada con el debate, ¿no? De derechos de propiedad intelectual en las máquinas, pues la verdad es que es un debate bastante abierto. Aquí vemos escenarios donde se está planteando cada vez más, ¿no? Más escritores demandan a OpenAI porque no se ha respetado los derechos de propiedad intelectual. O aquí, el juez reduce la demanda de los artistas contra Midjourney por los derechos de autor de la IA. Depende del caso, se pueden dar unos escenarios u otros. Vale. ¿Qué sucede? Que también la inteligencia artificial, cuando se utilizan contenidos, si está protegido, conlleva riesgos. Si es de dominio público o está abierto, podemos encontrarnos con resultados que pueden resultar obsoletos, con material que a lo mejor pues desde autores de hace más de 70, 80 años, con lo cual pues podemos tener un problema encima de la mesa. Vamos a saltar porque me interesa avanzar. Consideraciones a tener en cuenta de los términos de las herramientas. No sé si os lo habréis mirado, pero por ejemplo, OpenAI, si tú te vas a los Terms of Use, te dice que estos términos aplican a ChatGPT, a DALI en OpenAI para individuales. Aquí estaríamos hablando de la opción para individuales. Y luego dicen, nosotros y nuestras entidades vinculadas somos propietarios de todos los derechos, títulos e intereses sobre los servicios. Usted solo puede utilizar nuestro nombre y logotipo de conformidad con nuestras directrices. Luego, ¿qué pasa? El debate también tiene que ver con la controversia tipo, este tipo de herramientas extraen información de Internet sin contemplar, al menos no siempre, los derechos, ¿no? Y quiénes son los autores de estos derechos, pero luego el usuario que utiliza estas herramientas tiene límites. Bueno, son cuestiones que pongo encima de la mesa. Otros aspectos a tener en cuenta. Si no os lo habéis fijado y utilizáis este tipo de herramientas, se dice que en la medida de lo posible se atribuya y que no se diga escrito por ChatGPT, sino escrito con, ¿no? Con la colaboración, porque al final es una colaboración, podríamos decir. Bueno, ¿por qué es importante atribuir a OpenAI o ChatGPT o el uso de este tipo de herramientas? Porque limitamos responsabilidades y podemos trasladar la responsabilidad si hay alguna infracción en principio. Pero si no lo tienes articulado, sobre todo sí que no tienes manera de llevarlo a cabo. En los riesgos, dependerá de la versión que utilicemos para trasladar más o menos riesgos y repercutir. Pensad que las soluciones que son gratuitas conllevan muchos más riesgos para el usuario, menos protección también, con lo cual el exigir ciertas cosas va a resultar más difícil. Bueno, en Midjourney, por ejemplo, el usuario que paga por servicio suscrito, pues aquí se dice que si utilizas los servicios de Midjourney garantizas que le asignas una licencia perpetua, mundial, sublicenciable, no exclusiva, sin derechos de royalties, para reproducir, realizar obras derivadas, sublicenciar y distribuir incluso los prompts de imagen, y que esta licencia sobrevive a su finalización. No sé si os lo habréis mirado, pero esto es lo que indica. Luego te dice que en el caso de un servicio de licencia suscrita serás el titular o propietario de los assets, ¿no? O esos bienes creados con los servicios, pero es que se excluye el ampliar las imágenes de otros o su escalado, puesto que les pertenecen a ellos, que Midjourney no se hace responsable de la ley que te resulte aplicable, con lo cual tendrás que ir al territorio. Y te dice también que si eres un empleado de una compañía de más de $1 millón en ingresos brutos,
debes adquirir una licencia Pro o Mega para cada acceso individual. No sé si las empresas que utilizan este tipo de herramientas se han detenido a analizar pues, todas estas consideraciones, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. En el otro lado te dice que si no eres usuario de pago no serás titular de los bienes creados, pero que Midjourney te ofrece una licencia bajo la licencia Creative Commons 4.0 de atribución internacional. Y te dice que las imágenes por defecto son visibles, remixables, pero que si compras la licencia Pro Omega, esto se limitará y por lo tanto estarás más protegido. Bueno, cuestiones a tener en cuenta. Otros casos y ejemplos. Aquí tenemos un caso donde un chico desarrolló una creación. Veis a la izquierda el resultado de Midjourney, veis a la derecha el resultado por la aplicación de Midjourney más el trabajo del chico. Esto generó debate también en la Oficina de Propiedad Intelectual de Colorado al final se determinó que este autor, salvo que limitase e indicase qué elementos estaban desarrollados con inteligencia artificial, a lo cual no accedió, pues que no podía ser protegido porque no se consideraba propiedad intelectual propia del intelecto, de la creación intelectual que os decía antes, ¿no? Nos encontramos también con situaciones como Taylor Swift y los deepfakes que se han hecho de ella, pues bueno, cuando eres famoso es lo que pasa a veces, ¿no? Aquí los seguidores la verdad es que le ayudaron y consiguieron borrar lo que aparecía de ella prácticamente de la red. Relacionado con el deepfake, me parece interesante que sepáis que la agencia saudí de temas de inteligencia artificial justo ha publicado en el mes de septiembre una guía sobre los deepfake para desarrolladores, con lo cual, oye, pues puede ser interesante echarle un vistazo. Yo le he echado una lectura rápida y parece muy útil. También hay que tener en cuenta que en función del territorio vamos a tener unas reglas u otras, ¿no? Pero como buena práctica a llevar a cabo se podría tener en cuenta. Otros riesgos. ¿Qué sucede con nuestros empleados? Y vamos a ir acabando. También, por un lado, podemos tener muy bien controlado todo, pero por otro lado, si lo tenemos todo muy bien controlado, pero luego los empleados que utilizan este tipo de herramientas no son conscientes de qué herramientas están permitidas, de cuáles no lo están. Si lo articulamos todo en protocolos a la hora de contemplar o regular lo que se puede utilizar y lo que no, pues vamos a minimizar las consecuencias. ¿Qué puede suceder en caso de que utilicen algo que no está permitido? ¿Qué consecuencias tiene? Pues a veces nos descargamos software que no es adecuado y esto puede suponer una fuga de datos, una brecha de seguridad. Podemos encontrarnos con un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual también por el uso de herramientas sin a veces la licencia correspondiente y que luego la empresa titular del producto original nos reclame. Yo esto lo he visto, no en inteligencia artificial, pero en el uso de otras herramientas tecnológicas, con lo cual vale la pena articular estos procedimientos, ¿no? Temas de marcas, temas de protección de datos, temas de imagen, en función de lo que hagamos, podemos estar sujetos a este tipo de infracciones. Bueno, también si somos desarrolladores como empresa, tenemos bien regulado de quién es la propiedad intelectual, qué régimen tenemos con ellos. Si bien es cierto que el Estatuto de los Trabajadores dice que lo que se desarrolla bajo de la empresa es de la empresa, hay algunas excepciones, o sobre todo cuando se contratan determinados perfiles high level, que digo yo, pues hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. No está de más tener un protocolo de la gestión de activos por parte de la empresa que contemple tanto el uso de la tecnología como estas buenas prácticas que se tienen que llevar a cabo por parte de la empresa como corporación y los empleados, ¿no? Bueno, como resumen, buenas prácticas. El concepto de legalidad by design y by default, análisis, ¿no? Pues, ¿qué hago al inicio? ¿Qué idea tengo? Aquí, como veis, ya no hablo de privacy by design, hablo de legalidad, sería mucho más general, ¿no? ¿Qué idea tengo? ¿Cómo afecto a los derechos? ¿Es proporcional todo lo que quiero hacer? ¿Tiene sentido? ¿Cumple con estos criterios del reglamento de inteligencia artificial? Si lo que aplico es inteligencia artificial. ¿Cómo lo hago? ¿Con herramientas propias o herramientas encargadas a terceros, con licencias? ¿Qué derechos tengo al respecto?
Luego, ¿cómo almaceno esa información o contenidos? ¿Cómo la securizo? ¿Cómo la protejo? ¿Y qué permito hacer con ella y qué está prohibido, ¿no? Al final. Bueno, esto es para que tengáis una visión también de los sesgos, ¿no? Y os recomiendo que os leáis este artículo porque es bastante interesante. Se hicieron grupos de trabajo para determinar que debido a cómo nos criamos, a cómo somos, a todo lo que vivimos, también el generar o tener equipos pues con diferentes perfiles, diferentes sexos, una compañía conlleva a que puedas llevar a cabo proyectos de una manera más eh, justa o equilibrada desde un punto de vista ético. Y bueno, este artículo analiza muy bien qué sucede si no tienes en cuenta estas dinámicas dentro de la empresa, por ejemplo. En resumen, utilizar la inteligencia artificial o desarrollarla conlleva una serie de precauciones, como os decía, no solo vinculadas al reglamento de IA, sino también, pues como hemos visto, temas de privacidad, de datos, de propiedad intelectual o no marcas, ojo con las licencias utilizadas o suministradas, el digital package que hay que tener en cuenta en un entorno digital o en Internet, todo el tema de la transparencia, los bias, las cuestiones de calidad desde un punto de vista también técnico, todo el tema de sostenibilidad y ecología, pues cada vez más se busca también cuando vas a colaborar con determinadas empresas o en proyectos grandes que tus herramientas cumplan con unos criterios de sostenibilidad, que tengan determinados sellos en ese sentido, las normativas que puedan diferir en función de la naturaleza del proyecto y luego no podemos obviar la existencia pues, de diferencias culturales, legales, éticas y de comercio en función del territorio, ¿no? Desde AGM os podemos ofrecer todo lo que es el asesoramiento relacionado con el cumplimiento normativo de todos estos aspectos, por lo cual os invitamos pues, a que si tenéis dudas adicionales nos las podéis trasladar. Ahora vamos a ver unas cuantas, pero también me podéis contactar. eh, Aquí tenéis los datos de contacto y nos vemos y hablamos si lo necesitáis. Entonces, vamos a ir viendo si hay alguna pregunta. ¿Cómo podemos saber que la aplicación de IA que estamos utilizando cumple con los requisitos establecidos y los niveles de riesgo mencionados? Buena pregunta. Normalmente, como que todo esto no está lo suficientemente articulado ni hay sellos de calidad en este sentido, lo que podríamos hacer es hacerles llegar un cuestionario precisamente para determinar qué medidas tienen, qué requisitos cumplen y cuáles son las medidas de protección para garantizar que esa IA es adecuada para nuestro negocio. Esto lo podríamos equiparar a los cuestionarios que se hacen por parte de protección de datos a los proveedores para determinar que el tipo de producto o servicio que nos están ofreciendo y la custodia de los datos que nos hacen es adecuada. Entonces, yo recomendaría llevar a cabo un análisis en este sentido. Nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de protocolos, con lo cual os podríamos ayudar en ese sentido. ¿Cómo saber si una herramienta de IA está prohibida? Claro, inicialmente no va a haber una información oficial y pública, ¿no? Va a haber, a ver, vamos a ver si una herramienta de IA está prohibida. Tendríamos que revisar lo que dice el reglamento de IA para ver si el tipo de solución que queremos utilizar confluye o concurre con estos supuestos que están prohibidos. Y si no, también podríamos hacer llegar un cuestionario para acabar de determinar esto. Sí que es cierto que hay que hacer estos análisis preventivos y estamos en nuestro derecho de hacerlo cuando queremos utilizar estas herramientas. Es todo un tema de negociación. Ok, yo me parece muy bien tu solución, pero necesito acabar de perfilar pues qué es lo que me ofreces, cómo me lo ofreces y cómo me garantizas precisamente que no haces nada que incumpla con lo previsto en el reglamento. Vale, ¿qué puedo hacer si detecto que un empleado está utilizando este tipo de herramientas sin mi permiso? A ver, normalmente lo adecuado sería tener
unos protocolos y unas buenas prácticas articuladas en el sentido de decir, esto es lo que se puede hacer dentro de mi compañía y esto no. Si se detecta algún indicio de infracción, igual que sucede también en la normativa de protección de datos, me reservo el derecho como corporación, como empresa, a hacer una investigación. Esta investigación se tiene que hacer adoptando una serie de canales y precauciones para garantizar la privacidad del usuario. Esto ya sería más desde el punto de vista laboral, pero sí que se tendría que hacer de esta manera y sobre todo haber advertido al empleado de eso, ¿no? De qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y que nosotros nos reservamos ese derecho. Al final recordemos que los equipos y dispositivos, salvo que no sea así, suelen ser también de la empresa, de titularidad de la empresa, con lo cual si tú lo has indicado y has prevenido al empleado de que eso es así, tienes más derechos de acceder a estos recursos. ¿Cómo poder implementar todo esto dada su complejidad? Bueno, lo cierto es que, como también os apuntaba al principio, en función de lo que quieras hacer, como mínimo tienes que tener planteado ese escenario de riesgos, ¿no? Y qué es lo que quiero hacer, qué riesgos conlleva, cómo minimizo esos riesgos y cuáles son los pasos de lo que quiero llevar a cabo. Entonces, en función de ese escenario de riesgos, también te saldrán los elementos que son más necesarios de proteger y de dar respuesta de manera más agudizada, más urgente o más prioritaria, y luego el resto. Entonces, aquí al final lo que hay que hacer es un plan de acción por fases, ¿no? En muchas ocasiones. Y otra pregunta, ¿cuál de estas normativas tiene más riesgo de sanción a la hora de infringirlas? Pues bien, estas normativas, la verdad es que todas tienen riesgo de sanción, pero la que está más articulada y que tiene el procedimiento más habilitado y de reacción rápida, podríamos decir que por hoy es la de protección de datos, ¿no? Donde ya sabemos que la Agencia Española de Protección de Datos, en este caso, pues si hay infracción de la normativa y se detecta, primero puede ser actuar de oficio porque lo determine así o por los planes sectoriales que hacen o porque haya una denuncia por parte de un usuario que haya detectado que hay algo que no se está llevando a cabo de manera correcta, ¿no? Entonces yo iría más por la parte de la agencia española. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Pues nada, como os decíamos al principio, se os hará llegar la presentación, el vídeo y cualquier duda o comentario, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.